Hola muchachos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestra temática del segundo periodo. Entonces para esto pues vamos a arrancar de una vez hablando del indicador de logro, que es interpretar signos no verbales presentes en algunos textos. Es un mismo indicador que se manejó en el anterior, pero hoy vamos a trabajar con otras actividades y el objetivo está mucho más ligado a descubrir qué es el mito. Entonces vamos a arrancar por ahí, les voy a hacer la misma dinámica que la vez pasada, les voy a explicar punto por punto y les voy a leer los textos. Entonces, ¿qué es un mito? Un mito es un relato de acontecimientos imaginarios o maravillosos, protagonizados habitualmente por seres sobrenaturales, extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Entonces, los mitos realmente sirven para explicar la creación o el origen de algo, o para explicar una situación que fuera desconocida. En el pensamiento mágico que existía hace unos siglos, incluso en Colombia todavía hay mucho pensamiento mágico, todavía creemos en duendes, en fantasmas, en brujas, en todas estas cosas. Entonces, ese pensamiento mágico nos servía a los humanos en épocas anteriores para poder explicar cosas que no podíamos explicar y que incluso hoy día no podemos explicar. Entonces, los mitos nos servían, por ejemplo, como los mitos de la creación de los indígenas, ¿no? Para explicar el origen, el origen de nuestro mundo. Entonces, los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, la cual los considera historias verdaderas. Su función es otorgar un respaldo narrativo a las creencias fundamentales de la comunidad. Como los demás géneros tradicionales, el mito es un origen, un relato oral, cuyos detalles varían a medida que es transmitido de generación en generación, dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y variantes. Entonces, como les digo, evidentemente cada cultura tiene sus mitos. Si ustedes miran, por ejemplo, la creación del mundo desde la postura, la creación del mundo desde la postura de la Biblia, ustedes observan que en la Biblia pues se muestra una creación que Dios hizo, que al principio no había nada, entonces en el primer día Dios creó el cielo y la tierra, luego, sí, esa es una forma de un mito, es el mito de la creación del mundo, eh, que es la explicación de por qué los humanos eh, estamos en el mundo, ¿sí? Y cada cultura tiene su forma de explicar ese mito de la creación. No es únicamente de las personas de cultura occidental que tenemos la religión católica, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en la religión hindú o en las otras religiones, budismo, o en cualquier otra religión también hay su mito sobre la creación. Entonces cada religión tiene su mito de la creación y cada cultura tiene sus mitos. Y pues esto no va en contra de ninguna creencia y es esto algo que es normal, que todas las culturas tengan sus formas de entender la realidad. Entonces se distinguen varias clases de mitos. Mitos cosmogónicos. Entonces los cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y desde los que existe mayor cantidad. A menudo se sitúa el origen de la Tierra en un océano primigenio. A veces una raza de gigantes como los titanes desempeña una función determinante en esta creación. En este caso, tales gigantes que suelen ser semidioses constituyen la primera población de la Tierra. Es lo que les decían, cada cultura tiene su forma de explicar el origen del mundo. Aquí particularmente hablan del mito de la creación del mundo desde los griegos, ¿cierto? Los mitos teogónicos.
relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, Atenea surge armada de la cabeza de Zeus. Los mitos antropogónicos narran la aparición del ser humano, quien puede ser creado a partir de cualquier materia viva, un árbol, un animal inerte, polvo, lodo, arcilla. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos. Mitos etiológicos explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones. Mitos morales explican la existencia del bien y del mal. Los mitos fundacionales cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de los dioses. Un ejemplo es el de la fundación de Roma, que es por la de los dos gemelos Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Los que les gusta el fútbol recordarán que en el escudo del equipo La Roma está esta imagen, ¿no? La loba amamantando a los gemelos Rómulo y Remo. Mitos escatológicos anuncian el futuro, el fin del mundo. Siguen teniendo amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la destrucción del mundo, el agua o del fuego. A menudo están vinculados a la astrología. La inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos y toda clase de catástrofes naturales que aterrorizan a los humanos. Recuerdan, bueno, de pronto ustedes no porque estaban muy chiquitos, pero en el 2012 decían que era el fin del mundo porque los mayas habían dicho que se acababa el último Bactum, que es como ellos cuentan los siglos. Pero entonces fue una mala interpretación porque lo que ellos querían decir era que empezaba otro ciclo, no que se fuera a acabar el mundo. Así como cada 31 de diciembre nosotros con el calendario gregoriano, que es el que utilizamos nosotros, pues se acaba un año y empieza otro. Igual cada cultura también tiene sus formas de años, ¿no? El año nuevo chino se celebra, creo que es en abril. Entonces no es una cuestión de que se acabe el mundo. Pero este tipo de mitos pues habla de eso. Ahora, hay unas preguntas. Estas preguntas, al igual que la guía, deben ser resueltas en el cuaderno. La guía también tiene que estar escrita en el cuaderno y luego resolver las preguntas, escribir la pregunta y la respuesta en el cuaderno, muchachos. Esto es una indicación de rectoría y a la cual pues debemos acatar de la mejor forma, porque pues también es un ejercicio para mejorar la memoria visual y para practicar la escritura. Con base en el texto, ¿qué es el mito? Responde las siguientes preguntas. ¿Por qué el mito es una narración? Entonces, en esta pregunta lo que debemos decir es en un pequeño párrafo ¿por qué es una narración? ¿Cierto? Entonces, hay unos elementos narrativos en el mito. Recuerden que narrar es contar. Cuando yo cuento algo, estoy narrando. Entonces, eso es un elemento clave para decir por qué el mito es una narración. Segundo punto, ¿qué características especiales presenta el mito? Bueno, ya arriba decían cuáles son esas características, entonces ahí las pueden enumerar. Primera característica, segunda, tercera, cuarta, ¿sí? Luego, ¿cómo se clasifican los mitos? Y en eso de cómo se clasifican, recuerden que hay varias clasificaciones, ¿no? Decíamos, por ejemplo, el cosmogónico, ¿cierto? El fundacional. Bueno, eso es muy sencillo. ¿Qué elementos comunes se encuentran presentes en ambos tipos de narración? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles elementos se encuentran presentes por ejemplo, en los mitos fundacionales? ¿Cuáles son los elementos que se encuentran presentes en los mitos teogónicos? ¿Cuáles son los elementos? O sea, compararlos y decir cuáles se encuentran presentes en los diferentes tipos de mitos. Listo, luego dice Leo el siguiente mito. Miren, el mito de la creación desde los chinos. En el principio, el cielo y la tierra eran uno solo. El universo era un gran huevo negro que cargaba a un dios, Pangu, dentro de sí mismo. Pangu despertó después de una siesta de 18.000 años y quería salirse del huevo. Tomó su hacha y lo rompió. La luz que entró se convirtió en los cielos
y las partes más pesadas se convirtieron en la tierra. Pangu se paró entre ambos, su cabeza tocando el cielo y sus pies tocando la tierra. Los tres juntos, cielo, tierra y Pangu, crecieron 3 metros diarios. Después de 18.000 años más, dejaron de crecer. Después de que murió Pangu, su aliento se convirtió en el viento y las nubes. Su voz son los truenos, sus ojos son el sol y la luna. Las montañas se formaron de su cuerpo y sus extremidades, y los ríos y océanos están hechos de su sangre. La tierra fértil es de sus músculos, y los caminos son sus venas. Las flores y los árboles son su piel y su vello corporal, mientras que las estrellas son su cabello y su barba. Las perlas y el jade vienen de su médula ósea, y su sudor es la lluvia y el rocío. ¿Se fijan? Es un muy bonito mito de la creación para los chinos que explica cómo se creó, ¿no? Es muy semejante a la creación de la que se habla las religiones cristianas, ¿no? Entonces, al principio no había nada y luego aparece este Dios, y la particularidad de aquí es que el Dios da su vida para que exista la vida en la tierra, ¿no? Muy interesante. Ahora, esto es un pequeño ejercicio donde van a escribir un mito sobre la creación de algo, de lo que ustedes quieran, de 2 párrafos. Entonces, en 2 párrafos tienen que decir cómo se crea algo, cómo se creó su barrio, eh, cómo se creó el mundo para ustedes, cómo se crearía el mundo, pero inventado por ustedes. Entonces, esa es la idea, decir cómo se crea algo como un mito, ¿no? El mito, siguiendo las características del mito. Listo, muchachos. Bueno, esta era la guía que era para explicar el tema que les decía. Em, pues por ahora eso era todo. Les deseo que estén muy bien. También les envié una pequeña actividad con un pequeño cuento. Eso no es obligatorio. La guía sí es obligatoria, pero el cuento es solo para que lo escuchen, y los que quieran hacer la reflexión y escribirla, está muy bien. Los que no quieran hacer la reflexión, pero sí lo quieran escuchar, también pues está muy bien. Y los que por alguna razón no puedan escucharlo porque no hay celular en la casa, porque se lo llevaron o porque no tuvieron el tiempo, lo que sea, no se preocupen, después lo escucharán, después cuando estemos juntos lo leeremos, no hay ningún problema, esto no los atrasa. Lo de la guía sí, por favor, resuélvenla, trabajenla en casa, no está difícil, está sencilla, lo único que tienen que hacer es prestarle mucha atención a las lecturas y responder de la mejor manera. Entonces les deseo que estén muy bien, les mando un gran abrazo, espero que todo esté bien en sus familias. Recuerden que lo importante en este momento es mantener la calma, mantener una buena comunicación y siempre pues privilegiar a la familia y privilegiar el bienestar de la familia. Entonces traten de la medida de lo posible aprovechar el tiempo con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos, y pues también traten de aprender mucho. Aprendemos de muchas formas, no solamente resolviendo las guías. Esa es una forma y es muy importante y hay que hacerla, pero también aprendemos hablando con nuestros abuelos, aprendemos observando algo que hay en la casa, aprendemos ayudando en casa, también aprendemos habilidades para la vida que son muy importantes, ¿cierto? Saber tender su cama, saber barrer, trapear, ayudar en algo en la cocina, son cosas muy importantes para la vida y que también nos enseñan mucho. Entonces, les deseo que estén muy bien, les mando un abrazo y muchos saludos y nos veremos pronto.